Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y vamos a comenzar con Juan 20, del 21 al 23. Esto es sobre la confesión de nuestros pecados, la confesión, la penitencia. En Juan 20, 21 al 23 dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. También dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esta es una de las lecturas en relación de cómo Dios, Jesús, le da la autoridad a los discípulos para perdonar pecados. Es bíblico, ¿ok? Vamos a estudiarlo cómo es, leyendo la Biblia nada más. El Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay autoridad. Vamos a mirar también los contextos, ¿verdad? Para saber dónde, cómo y cuándo, ¿verdad? Cómo es que se perdonan los pecados. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en los 7 sacramentos en la Iglesia Católica, uno de los sacramentos es la penitencia, la confesión de nuestros pecados con un sacerdote. Entonces, en las iglesias cristianas no católicas, se cree de que obviamente no es bien entendido, se cree que nosotros somos justificados en la sangre de Jesús, pero ahí hay diferencias ya dependiendo la denominación, ¿verdad? De cómo es en realidad, tiene o no tiene autoridad, se tiene o no se tiene autoridad para perdonar pecados. Hay gente que dice que eso solamente fue para los discípulos, para los apóstoles, ¿verdad? No es lo que enseña la palabra. Vamos a mirar lo que dice la palabra, ¿verdad? La misma Biblia lo dice. Salmos 25 a 11. Ya desde el Antiguo Testamento se menciona el perdón de pecados. Por amor de tu nombre, oh Yahweh, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Perdonarás también mi pecado, que es grande. Por amor de tu nombre. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Jesús, Yahshua. Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahweh, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmos 103:3. Él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 134. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hay un versículo, Mateo, ya entrando en el contexto de Mateo 18:18, donde dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí tiene que ver con el perdón entre los hermanos. La iglesia tiene la autoridad para perdonar pecados, la iglesia, o para retenerlos.
¿verdad? Sobre todo el perdón del pecado, de los pecados, está en el Evangelio. Ahí es en donde se recibe el perdón de pecados. Cuando llevamos el Evangelio, la persona que recibe el Evangelio, el que cree, el que recibe a Jesús como su Salvador, que lo reconoce como Hijo de Dios, como su Salvador, ¿verdad? Hay personas que hacen preguntas, hay personas que lo aceptan, hay gente que se queda así como que no quedó muy claro, pues bueno, ya me tengo que ir, ¿verdad? Pero ya es Dios el que trabaja en cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, usualmente yo le hago esta pregunta a la gente, uh, y te la hago a ti. Si tú crees que nosotros somos salvos cumpliendo los mandamientos, explícame a Jesús, ¿por qué murió Jesús? Esa es una pregunta que todo cristiano se tiene que hacer. Entonces, ahora, si Él murió por llevando nuestras iniquidades, nuestros pecados, es para que sigamos siendo esclavos del pecado. Hazte esa pregunta tú también. Entonces, si Jesús lleva nuestros pecados en la cruz, para que ya no seamos esclavos del pecado, y nosotros seguimos haciendo lo mismo, entonces ¿para qué ocupamos a Jesús si seguimos haciendo lo mismo? Hazte esa pregunta. Entonces, ¿quién es el verdadero cristiano? ¿Cómo es? Es en la medida de que nosotros recibimos el perdón de pecados y ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Jesús. Ok, vamos al contexto de Mateo 18:18. Dice, viene hablando del perdón. Mateo 18 es el capítulo del perdón, de cómo debemos de perdonar, de que si no perdonamos, así también. Son nuestros pecados de nosotros. En la medida que nos dan el Evangelio, yo estuve casi toda mi vida siendo miembro en la Iglesia Católica. A mí se me enseñó que somos salvos, de que Jesús vino, creemos que Jesús es Dios, creemos que, pero se cree también en los mandamientos de la Iglesia Católica, lo que se enseña en el catecismo, y en el catecismo están los 7 sacramentos, y dentro de los 7 sacramentos está ¿verdad? Que es el sacramento de la penitencia, de la confesión, que es necesario confesar nuestros pecados. Entonces es aquí en donde ya se desvía un poquito del verdadero contexto en relación a los discípulos, porque los discípulos de la iglesia tienen la autoridad para perdonar pecados, pero es en el Evangelio. Entonces una persona que recibe a Jesús como su Salvador, lo reconoce como su Salvador y vive para Jesús, ya es Dios cuidando de esa persona. Entonces, como vivimos todavía en un cuerpo carnal, está lo espiritual y está lo carnal. Está la oración que nos enseña Jesús, el Padre Nuestro. Entonces, ya una vez que recibes a Jesús como tu Salvador, lo reconoces como Dios, entonces Él cuida de ti, Él te va guiando en espíritu y en verdad. Entonces ya Él te va enseñando, y en el Padre Nuestro, en la oración, para que tus pecados te sean perdonados, porque seguimos pecando, aunque ya no somos esclavos del pecado, pero nosotros se nos perdonan los pecados en la medida que nosotros perdonamos al que nos ofende también, ¿verdad? Entonces, en esos versículos en relación al perdón, es en relación al perdón en la iglesia. Mateo 18:15-22, por tanto, si tu hermano, ya una persona que es hijo de Dios, que recibió a Jesús, si tu hermano peca contra ti, no le pongas la otra mejilla. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo.
yo me congrego en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo del grupo de personas que son iglesias, siendo Dios el que sabe quién es iglesia o no. Eventualmente, donde hay un grupo de personas, casi siempre va a haber una persona que viene a crear problemas uh, en relación a la verdadera, si se está enseñando la verdadera doctrina para desviar de la verdadera doctrina. Si se está enseñando mal, lo más probable es que lo corran, ¿verdad? Porque no sabe que Dios quiere que seamos ricos, millonarios, aquí no venga a decirnos nada, lo más probable es que lo corran, ¿verdad? Entonces Dios, el fruto se mira en la iglesia, ¿verdad? Si las personas son esclavos del pecado, entonces, y tú lo estás viendo, es necesario exhortarlo. Si el ejemplo es, si una persona a ti en lo personal te ofende, te agrede, si peca contra ti, dice aquí, si peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a 2 o 3, perdona, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye, ni aun con 2 testigos, 1 o 2 testigos, dilo a la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Mira, aquí yo tengo un hermano que me está ofendiendo. Ya hablé con él 1 a 1, me sigue ofendiendo. Yo llevé 2 testigos, me sigue ofendiendo. Entonces lo quiero decir a la iglesia aquí para que se le diga. Entonces, si él dice, no, a mí no me importa que tú y que yo, entonces le toma, aquí dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿verdad? En este caso el pastor, los ancianos, ¿verdad? Los que están ahí, tenle por gentil y publicano. Entonces, si ya es publicano, si ya es del mundo, si viene y te pegan una mejilla, ponle la otra, porque ella es del mundo, ¿verdad? Y aún así de tomo lo tienes que perdonar de corazón, ¿verdad? Independientemente lo tienes que perdonar, pero al hermano sí hay que exhortarlo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si se fijan, el contexto aquí es, si una persona me sigue agrediendo y me sigue agrediendo y no entiende, entonces esa persona ya es del mundo. Entonces, como ya es del mundo y la iglesia está de acuerdo que esa persona no se quiso someter, no quiso pedir perdón, no quiso perdonar, como eso que quedó aquí Dios lo tiene en cuenta, entonces aquí y en el cielo. Entonces, ¿qué va a pasar para esa persona? Satanás le va a dar duro, porque ya no está protegido por el Señor. Aquí es lo que está diciendo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es lo que se desata aquí si aquí una persona es esclava del pecado, así como fuimos todos antes de reconocer, antes de que el Señor nos llamara? Todos éramos esclavos del pecado. Nos dan el evangelio. La persona que sea, la persona que te llevó a ti el evangelio, mira, Jesús te ama, Dios tanto así que te ama, que Él murió en la cruz por ti, por ti. Así de importante eres para Él. Él llevó tus pecados, reconócelo, mira, Él lo hizo por ti, para que ya no sufras, para que ya no sufras, para que Él te dé paz, para que Él te dé gozo, para que vivas bien. Reconócelo, vive para Él, ¿verdad? Arrepiéntete de lo mal que has hecho, cambia tu camino, cambia el camino, ese es arrepentirse, cambia. Y vas a ver ahí cómo, ahí ya recibes el perdón de pecados. Recibes el perdón de pecados. Aún si hay enfermedad, el Señor te sana. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si 2 personas se contentan, perdonan, se ponen bien uno al otro, lo que le pidas al Señor, lo hacen. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
El Marcos 2, de 5 al 11, dice, al ver Jesús la fe de ellos, le traen a un paralítico, ¿verdad? Estaba bien lleno ahí, no hallaban por dónde meterlo. Y por arriba, por el techo, ¿verdad? Por ahí hicieron un hoyo, lo bajaron. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿O por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Al Hijo del Hombre, nada más Jesús, no. También a nosotros nos da esa autoridad para perdonar pecados. A la iglesia, sí, a la iglesia. Vamos a ver. Porque aquí dicen, no, Dios es el único que puede perdonar pecados. En el Evangelio llevamos el mensaje, las buenas nuevas, el Evangelio de la paz, el Evangelio de salvación, la esperanza para la gente que vive sufriendo en el mundo, precisamente siendo castigada por no seguir a Jesús. En Jesús está todo, en Jesús está la sanación, en Jesús está la felicidad, en Jesús, dice Jesús, mi yugo no es pesado, no lo es, no lo es. Entonces, el que sigue a Jesús o la que sigue a Jesús recibe el perdón de pecados y por esa fe, tanto de ella como de la persona que lleva el Evangelio, si esa persona, si aún está enferma, que tenga cáncer, que tenga leucemia, que tenga lo que tenga SIDA, es sanada, es sanada. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús, no lo digo yo. Entonces nosotros con el Evangelio tenemos la autoridad de perdonar pecados. Hechos 3 del 1 al 10. Acabamos de leer cómo Jesús le dijo a un paralítico, sabemos de lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Eso es lo mismo. Hechos 3 del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando veía a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te perdono tus pecados. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. No solamente Jesús hizo eso, también los discípulos lo hicieron. Pablo andaba predicando también, y venía una mujer y un espíritu, un demonio que tenía ella, hablaba, ¿verdad? Y Pablo andaba ahí predicando.
hasta que Pablo la exhorta y le dice al demonio, te me sales de ella, ¿verdad? Y se fue el demonio, se fue. Entonces, hay autoridad, hay autoridad. El Espíritu Santo guiándonos nos dice. En Hechos 2:38, so fíjense, el perdón de pecados precisamente está en Jesús, en el Evangelio. Cuando tú andas evangelizando, la persona que cree en Jesús, el Hijo de Dios, que lleva sus iniquidades, tus iniquidades, o la de la persona, si tú ya recibiste al Señor, la persona que lleva, que es esclava del pecado, si ella reconoce, cree que Jesús es el Hijo de Dios y llevó sus iniquidades, a ella se le perdonan sus pecados. Tú estás llevando, pero es el mensaje, es en Jesús. Hechos 2:38. A Pedro en el primer discurso empieza a hablar y les empieza a hablar de Jesús. Habla de él, les da el Evangelio. Entonces están unas personas y se ponen así tristes. Ya el Espíritu Santo obrando en ellas. Hermanos, ¿qué hacemos? Y les dice Pedro, lean el contexto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don de Dios para el mundo, que es Jesús, el que recibe a Jesús, recibe el don del Espíritu Santo. En Hechos 5:31, de Jesús, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No solamente el arrepentimiento también le pertenece a Dios, es un regalo de Dios, el redarguir de pecado, el Espíritu Santo obrando, porque el Evangelio también tiene poder. El Evangelio tiene poder para levantar muertos. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A Simón, que quiso comprar el don del Espíritu Santo, él que lo quiso comprar con dinero, le dice, arrepiéntete tú de esta tu maldad y pídele a Dios, ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él no recibió a Jesús, él quería el Espíritu Santo, entonces se le dijo, arrepiéntete. Entonces él no lo recibió. Entonces se le dijo, arrepiéntete. Eso no sabemos si ya después él se arrepintió y eventualmente recibió el Espíritu Santo. En Hechos 10:43 dice, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, porque hay gente que dice, entonces yo creo en Jesús y ya recibí el perdón de pecados. Otra vez, Hechos 10:43, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así de fácil nomás, o sea, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y él llevó mis pecados. Así de simple. ¿Sí? Así de simple. Pero Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Ese versículo de los demonios creen y tiemblan, los demonios no se han arrepentido. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se han arrepentido. Pueden arrepentirse, pero no se han arrepentido. ¿Qué es arrepentido? Arrepentirse, cambiar su camino. Entonces, si tú cambias, si tú quieres seguir al Señor, tú crees en Él, Él te ayuda. Este es lo bonito. Él te ayuda.
nada podrás hacer sin mí. Es necesario que creas en Él y Él te ayuda. Así de simple es. Por creer nomás así. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Padre, vete de rodillas. Yo siempre le digo a la gente, vete de rodillas, tú solito, tú solita. Padre mío, si yo voy a misa, si yo voy a... es porque yo creo que Jesús, usted es Dios, yo lo creo. Pero a mí me enseñaron que yo me tengo que mantener cumpliendo los mandamientos. Entonces, aquí me dicen que solamente por creer yo soy salvo. Usted sabe, yo creo que usted es el Hijo de Dios, yo creo que usted es Dios. Yo le doy gracias por llevar mis pecados en la cruz. Porque yo no puedo ser más buena o más bueno que usted. Yo no le puedo ganar a usted, Señor. Usted es la piedra de tropiezo, entonces yo no puedo ser mejor que usted. Entonces, cuando el Padre mira a la persona, él no mira tu caminar. Él mira para ver si crees o no crees en Jesús. Entonces Él mira el caminar de Jesús. Dios mismo lo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Entonces, cuando mira el caminar, no mira tu caminar, mira el caminar de Jesús. Él ya pagó. Él cree que Jesús pagó por sus pecados de él o de ella. Entonces tú dile, Padre mío, yo creo que Jesús llevó mis iniquidades en la cruz. Yo le pido, Padre Santo, Señor, que me enseñe y que usted me guíe. Sea usted, Padre Santo, y enséñeme la verdad. Enséñeme su verdad. Y guíeme, sélleme con su Santo Espíritu. Es así de simple. Y Dios no miente. Jesús no miente. Jesús dijo, el que me ama, el que cree, entonces ama a Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es la palabra? Cree. Cree que Él es el Hijo de Dios y que Él lleva tus iniquidades. Cree. Mi palabra guardará. Dice, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Y también dice, me manifestaré a Él o a ella. Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Entonces, cuando Dios se manifiesta, es cuando ya eres guiado por Él. ¿Lo crees? Entonces mantén eso. Eso es lo que Satanás siempre te va a querer quitar, tu fe en Él. Ay, ¿cómo nomás por creer yo ya? ¿Sí? Fíjate, la analogía. A mí se me enseñó que sí, que Jesús es Dios, ¿verdad? En el credo, ¿verdad? En el credo se menciona ahí que Jesús es Dios. Entonces, si Él llevó mis pecados, yo no puedo ser más bueno que Él, ¿verdad? Entonces, si es por fe, fíjate la analogía. Si yo soy justificado, o yo para no irme al infierno, yo me tengo que enfocar en los 10 mandamientos. Los mandamientos ya estaban antes de Jesús. Entonces, si yo tengo que cumplir los 10 mandamientos, que no te digo que no hay que cumplirlos, pero si yo para no irme al infierno tengo que cumplir los 10 mandamientos, ¿para qué necesito a Jesús? Hazte esa pregunta. ¿Para qué necesito a Jesús? Él llevó mis iniquidades, pues sí las lleva, pero no lo crees. O sea, lo escuchas, pero te enseñan que nosotros nos mantenemos justificados por cumplir los 10 mandamientos, y no es así, es por fe. Tú tienes que mantener tu fe de que Él llevó tus iniquidades. Entonces Él, que mira tu corazón,
Tú estudias la palabra de Él y Él te dice, ten confianza en mí. No temas, no temas, ten confianza en mí. Entonces, Él te sella con su Santo Espíritu y el Espíritu Santo te va llevando para que tengas la confianza en Él. Si tienes miedo, toda la gente tiene miedo, si te da miedo, eso es lo opuesto de la fe. Entonces, Padre mío, aumente mi fe, ayúdame, Señor. La fe es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu. Eso te lo da Dios. Pero para que tú puedas dar fe, para que puedas tener fe, tienes que mantenerte en Él. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús Dios, llevó mis iniquidades. Entonces te da miedo algo, cualquier cosa. Ay, mi hijo, mi hija, mi hermana, mi hermano, mi padre, mi madre. Ay, ¿qué le va a pasar? Ese es Satanás atacándote. Jesús, el Hijo de Dios, llevó mis iniquidades en la cruz. Padre mío, yo le pido, Padre bueno, porque usted es bueno, usted es misericordioso, yo le pido, Padre Santo, por mi familia, hágase según su voluntad. Según su voluntad, Padre. Y quite esos miedos de mí. En la medida de que tú vas platicando con Él y Él te va enseñando, esos miedos se van. Se van, eventualmente se van. Resiste a Satanás. Y no es de que Satanás viene así como la. No, Él viene y te da duro. Resístelo y no se va así la. Huye de ti. Huye. Se va huyendo de ti. Pero lo tienes que resistir en los miedos, en las ansiedades, en el estrés, en la ira, en todo lo que es pecado. ¿Cómo lo resiste? Siempre pon la mirada en lo que hizo Jesús por ti. Yo te recomiendo que compres la película, vale que unos $20, la película que hizo Mel Gibson de La Pasión, y mírala de vez en cuando por allá, cada 3 meses, cada 6 meses, para que te esté recordando que eso que hizo Jesús, lo hizo por ti. Míralo. Hay cositas, obviamente, ahí en la película que no son bíblicas, ¿verdad? Pero bueno, teniendo en cuenta el sufrimiento que Él padeció, eso que tú deberías de padecer, así como yo también, Él lo llevó en la cruz. Entonces, si Él lo llevó en la cruz, ya Satanás nada tiene contra ti. Nada. En la medida que tú tengas la confianza en Jesús. Hermano, pero yo sigo pecando. Porque vivimos en un cuerpo de pecado, en la carne. Pero Dios toma en cuenta lo espiritual. Entonces, si tú te mantienes espiritual, lo espiritual tiene poder sobre la carne. Entonces, si tú te mantienes esa confianza en comunión con Dios, a través del Espíritu Santo, no a través de la Virgen o a través de los santos, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús, tú mantén esa confianza en Él y vas a ver y vas a conocer la verdadera felicidad. Hechos 10:43. O el perdón, sí nos da a Dios la autoridad para perdonar pecados, pero es en el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Si una persona se va desviando, hay que darle el Evangelio otra vez, orar por esa persona, si el Espíritu ya está en nosotros, orar por esa persona para que la persona sane. Porque Dios ya en la medida que tú recibiste el perdón, no puedes seguir siendo esclavo del pecado. Hechos 10:43. De este testimonio dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Ahí está, ellos llevando el perdón, perdonando pecados. ¿A quién se le perdonaban los pecados? Al que creía. Al que creía. Entonces tú tienes la autoridad para perdonar pecados cuando llevas el Evangelio. Efesios 1:7. Hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Santiago, ahora vamos a mirar el contexto de Santiago 5:16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, orando por él. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ya en la iglesia, vamos a decir, si yo estoy en la iglesia, ya con mis hermanos, yo le puedo decir al pastor, si yo pequé, y por ese pecado entra una enfermedad en mí, yo tengo que cambiar mi camino. Entonces, si yo le hago ahí como dicen, a loco, y quiero andar voy siguiendo en el mundo, el demonio eventualmente me puede dar duro, más duro de lo que ya me dio. Entonces no me conviene regresar al mundo. Entonces, Dios al que ama, castiga. Entonces, si yo estoy siendo castigado con una enfermedad, viene, aquí es lo que está diciendo Santiago, alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo, porque Jesús llevó nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, no necesariamente que sea también porque por un pecado, pudiera ser también de que es para que la fe de las personas que están alrededor les crezca su fe. Si hay alguien a quien le da fe el Señor, es al pastor, a los ancianos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es bíblico. Entonces yo le puedo decir al pastor, pero no nada más al pastor, le puedo decir a un hermano, ¿sabe qué, hermano? Déjeme, yo le falté al Señor, mire, en esto. Yo ya le pedí perdón a mi padre, ¿verdad? Yo se lo quiero hacer saber a usted, ¿verdad? Para que usted ore por mí, ¿verdad? Es bíblico. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Es bíblico, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? El pastor también debe de confesar sus pecados. Entonces, ya, obviamente hay una enseñanza donde lo que es la doctrina de los nicolaitas, que tiene que ver con el orgullo. Oh, no, yo no le puedo decir a mi congregación porque entonces ya no van a creer en mí. Entonces esas personas se están enalteciendo, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Entonces, oh, no, yo le puedo decir mis pecados a una persona que esté, a un obispo, qué sé yo, ¿verdad? No, o sea, dice unos a otros, ¿verdad? Obviamente si hay pastores, entre pastores, ¿verdad? Pudiera ser así. ¿Por qué? Porque también si hay una persona que es nuevita y no va a venir el pastor y le va a decir a una persona que apenas va caminando con el Señor, ¿sabe qué, hermano? Mire que yo pequé, y va a decir, no, este es el pastor, mejor ahí nos vemos. No, es obvio, pero tiene que ver con la fe. Puede venir una persona que a lo mejor es nueva, que su fe pudiera ser que es más grande que la que tiene el pastor, pudiera ser, ¿verdad? Pero eso es simplemente para humillarnos, ¿verdad? Precisamente cuando nos humillamos y nos libramos de ese pecado, cuando lo confesamos, eres libre, eres libre. Hebreos 10:26, y con eso termino. El perdón de pecados se da con el evangelio. Esos son los tiempos. No que te tengas que estar confesando con una persona cada 8 días o cada 6 meses o cada año. Es necesario que nosotros, fíjate lo que dice en Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente o deliberadamente, después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, que es en el Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces no hay nada que tú puedas hacer ah, Dios ya murió, pues Jesús ya murió por ti. Entonces si tú lo haces deliberadamente o intencionalmente, dice Pablo, estás pisoteando la sangre de Jesús. Entonces ya no es, y no estamos bajo la ley. Para empezar, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, que es Jesús. Entonces si nosotros ya vivimos para Jesús, entonces cuando pecas deliberadamente, por ejemplo, entrar en adulterio o andar robando, ya estás pisoteando la sangre de Jesús. Y eso trae un castigo. La ira de Dios viene contra ti si lo haces intencionalmente. ¿Ok? Entonces, bíblicamente, es bíblico el perdón de pecados, en la iglesia, la autoridad para la iglesia para perdonar pecados, pero es en el Evangelio. Es en el Evangelio. Ahí es donde llevamos el perdón de pecados, ¿verdad? El que recibe a Jesús recibe el perdón. Y recibe el perdón no solamente para que camine con Jesús, sino para que sane de todas sus heridas, aún de sus enfermedades. Aunque el Señor quiere sobre todo su alma. Él nos quiere a nosotros, ¿verdad? Entonces ya el Señor que escudriña los corazones, muchas veces la gente puede ser quebrantada en una enfermedad porque el Señor sabe, ¿verdad? Si uno no se arrepiente y sigue uno cometiendo pecado deliberadamente, el Señor que nos ama permite que nosotros seamos castigados para, para buscarlo a Él, ¿verdad? Entonces, es en la medida de que tú vives para Él que te mantienes fuera del pecado, en la medida que ponemos la mirada en Jesús. ¿Ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.